Para poder resolver la derivada y antiderivada de un polinomio, tenemos que partir de la definición en forma general de un polinomio. Sabemos que un polinomio se puede expresar de esta manera, donde A0, A1, A2, A3, etcétera, son constantes. Observamos que A0 no tiene acompañada ninguna X porque corresponde al término independiente del polinomio. Existen polinomios con más de 3 términos de grado n, de grado 5, de grado 6, pero todos los polinomios se expresan siguiendo esta forma general. Cuando nosotros queremos derivar un polinomio, para hacer esto de forma general, podemos derivar con respecto a x a la función f de x, que será el polinomio que tenemos acá. Entonces, eso será la derivada con respecto de x y tendríamos que colocar todo esto que tenemos aquí. A ver, vamos a colocarlo. Ok. Tendríamos que colocarlo acá. Todo esto. Sí. Es decir, todo esto que tenemos acá, bueno, aquí cometí un pequeño error. Vamos a volver a cortar, solamente nos interesa esta parte de acá. Esta parte. Claro que aquí podemos cubrirlo en paréntesis y aquí igual. Bueno, aquí no se alcanza a ver el otro término, pero ya sabemos que es a la n, x a la n. Si nosotros derivamos ahí, tenemos que recordar antes de hacerlo. Bueno, cuando queremos derivar un polinomio, necesitamos acordarnos de algunas fórmulas básicas para lo que vendría siendo las derivadas. Tenemos que la derivada de cualquier constante es 0. La derivada de 2 es 0, la derivada de 3 es 0 y así sucesivamente. Bueno, lo voy a dejar aquí escrito un momento. La derivada de cualquier constante es 0. Otra fórmula importante es que la derivada, cuando nosotros derivamos una constante multiplicado por una variable, lo que hacemos es sacar la constante y derivar solamente a la variable, porque la constante multiplica a la variable. Y nuestra tercera fórmula que podemos usar es la derivada de x a la n. Voy a borrar acá, ya tú lo puedes regresar. La derivada con respecto a x de x a la n no es más que tener x, bajar la n y a este exponente de la x le restamos 1. La derivada de x a la n es bajar la n a multiplicar a la variable y restarle 1 al exponente. Teniendo esas tres fórmulas básicas, podemos, por propiedad, podemos distribuir la derivada en cada término. Es decir, que todo eso puede ser igual a la derivada con respecto a x de a la 0 más
Lo que estoy haciendo solamente es distribuir esta derivada en cada término que forma al polinomio, que vemos que este es un polinomio, pero es en forma general. Digamos que es la representación de cualquier polinomio, más la derivada con respecto a x de a1 x más la derivada con respecto a x de a2x más la derivada con respecto a x, perdón, aquí es a2x cuadrado de a3x cúbico, y nos podemos ir así hasta lo que vendría siendo la derivada. Vamos a poner más, puntito, puntito, más la derivada con respecto a x. Voy a colocarlo bien. La derivada con respecto a x de a la n, x a la n. Voy a cortar esto acá para que observemos cuál es el resultado que vamos a ir obteniendo. Al resolver todo eso de ahí, vamos a obtener la derivada a la 0 es una constante. Habíamos dicho que todo lo que es a0, a1, a2 era constante. Y como habíamos visto que la derivada de cualquier constante es 0, pues esto de acá es 0. Entonces ya no lo ponemos acá. La derivada de a1x, lo que podemos hacer es sacar ese a1 por propiedad y tener derivada de x con respecto a x. La derivada de x con respecto a x es 1, porque dx entre dx es 1. Entonces, 1 por a1 sigue siendo a1. Luego, ya resolvimos esto de acá. Podemos escribir a2 y aquí poner la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Pero ya sabemos que la derivada de x a la n es bajar este 2 y restarle 1 al exponente. Es decir, obtener esto. Bajamos el 2, ese a la 2 no lo movemos, lo dejamos así. Solamente estamos bajando este 2 y le restamos 1 al exponente de la x. 2 menos 1 es 1. Y x a la 1 es como poner x. Luego el siguiente, lo que haríamos por propiedad es sacar a la 3 y hacer la derivada con respecto a x de x al cubo. Y va a pasar lo mismo. Este 3 lo bajamos porque esta es la derivada de x a la n. Bajamos ese 3 y restamos 1. Entonces nos quedaría 3 a la 3 y x a la 3 menos 1 es x a la 2. Nos podemos ir así hasta generalizar al tener a la n, x a la n. Sería bajar este n y restarle 1 al exponente de la x. Es decir, por propiedad podemos sacar este a la n aquí afuera. Y la derivada, bueno, esta x a la n lo ponemos acá. La derivada de esto, de x a la n, es bajar la n. Bajar la n sería n, bueno, por a la n. Solamente estoy bajando esta n y restarle 1 al exponente. N menos 1. Bueno, aquí me faltó el más. Y esa sería la derivada de un polinomio.
Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Sencillo. Por ejemplo, voy a eliminar esto de acá. Por ejemplo, si tenemos la expresión nos piden que hallemos la derivada de la función f de x, un tercio de x a la 6 más un quinto de x a la 5, quinto de x a la 5 menos un tercio de x a la 4 de x a la 4 y más 3x más 2. Bueno, ya no me da el espacio, voy a ponerlo acá. 3x más 2. Esto de acá lo voy a cortar, me va a hacer falta. Y lo voy a mover por acá para poder eliminar todo esto. Bueno, cuando derivamos eso solamente es bajar el exponente, que sería 6, tal cual lo habíamos visto antes. Bajar el 6 multiplica al 1 tercio, quedaría 6 tercios, pero 6 tercios sabemos que es 2, y a x a la 6 le quitamos 1, sería x a la 5. En el otro tendríamos un quinto y pasamos el 5 a multiplicar, que sería como tener 5 entre 5, que sería un 1. Y un 1, este x a la 5 le quitamos un 1 y queda x a la 4. Este 1 lo podemos omitir. Menos un tercio de x a la 4, ahí sí tenemos que bajar ese 4, que multiplica al 1 tercio, te da 4 tercios, te queda x a la 3. La derivada de 3x es 3, y la derivada de una constante 0, no lo ponemos. Esa sería la respuesta para el ejercicio. Si observan bien y lo comparamos con la expresión que habíamos obtenido antes, vamos a ver si a1, 2a2x más 3a3x cuadrado. Vamos a observar que es muy similar a lo que estamos viendo acá, porque tenemos un polinomio de grado 6. En este caso, n vale 6. Entonces, ¿cuál es el coeficiente de este x a la 6? Es un tercio. Entonces, acá vamos a ver si podemos. Acá, por ejemplo, el coeficiente de x a la 6 es un tercio. Acá estaba como a la n. Es decir, como n vale 6, porque n, acuérdense que es el valor máximo de los exponentes del polinomio, vale 6. A la 6 es igual a x a la 6. Perdón, a la 6 es igual a un tercio. Y x a la n sería x a la 6 menos 1, que sería x a la 5. Y aquí sería n, que vale 6, por a la n, que vale un tercio, sería 6 por un tercio, 6 tercios, que es igual a 2, que es esto que tenemos acá. Es prácticamente lo mismo. Eso es todo en cuanto a derivadas. Ahora, cuando hablamos de integrales, partimos del mismo polinomio, pero ya no derivamos. Ahora aplicamos la antiderivada, que es la integral, que muchos autores lo representan como f mayúscula x.
igual a la integral de f de x. Es decir, aquí yo ya no estoy derivando. Como ahora me quiero enfocar en la antiderivada o en la integral, yo lo que estoy haciendo ahora es vamos a ver si podemos acomodarlo mejor. Lo que estoy haciendo, bueno, aquí faltó el diferencial de x. Acuérdense que llevo un diferencial integral. Sería la integral. Y vamos a mover todo esto por acá. ¿Sí? Que sería poner acá, bueno, aquí vamos a cubrir en paréntesis, aquí va a terminar y al ladito de esto no me da la pantalla, pero debe de haber un diferencial de x. ¿Sí? Aquí a un costado debe de haber un diferencial de x. Entonces, cuando distribuimos la integral, que sería equitativo a simplemente como ya estamos integrando y no derivando, sería hacer esto. La integral, pero acordarnos que la integral lleva un diferencial. Acuérdense que este diferencial está aquí después del paréntesis que cierra a este de acá, lado derecho, el diferencial de x. Entonces sería la integral de a a la 0 diferencial de x. Luego más la integral de a a la 1 de x diferencial de x. Vamos a eliminar esto. Luego más la integral de a a la 2 de x a la 2 diferencial de x más la integral de a la 3 de x a la 3 diferencial de x. Y en forma general podemos decir que esto sigue hasta llegar a la integral de a a la n x a la n diferencial de x. Luego que tenemos todas estas integrales, similar a la derivada, podemos sacar este a1 a la izquierda de la integral, a0 a la izquierda de la integral, a2 a la izquierda de la integral, a3 a la izquierda de la integral, a n a la izquierda de la integral. Solamente sacamos las constantes que son a la izquierda de la integral. Y hay que recordar unas fórmulas básicas. Se los voy a poner acá. Habíamos visto fórmulas para la derivada, que es la derivada de una constante 0. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Restarle un 1 al exponente. En el caso de la integral del diferencial de x es x más una constante de integración. Cuando no veamos límites acá, estamos hablando de una integral indefinida y tenemos que agregar una constante de integración. Lo mismo que si tenemos c por diferencial de x, similar a la derivada, podemos sacar la c a la izquierda y dejar esto acá. Que si recuerdan que dx es x más c, se dan cuenta que va a quedar c por x más c, que sería cx más c cuadrada, pero c cuadrada sigue siendo una constante, entonces lo colocamos. Sigue siendo una constante, porque una constante por una constante sigue siendo una constante. Y la integral, lo mismo, de una constante por una variable a la n, podemos retirar esa constante y hacer la integral de la variable con respecto a x. Y otra formulita, pues es la que dice que x a la n diferencial de x, la voy a poner acá,
es igual a, aquí abajo lo voy a poner, sería x sumarle 1 y dividirlo entre lo mismo, es decir, n más 1, y agregar una constante de integración. Son las fórmulas de integrales. Bueno, ya teniendo las fórmulas de integrales, podemos decir que si sacamos esta a la 0 por propiedad, la integral del diferencial de x será x. Acuérdense, la integral del diferencial de x es x más c. Pero el más c, cuando tenemos varias integrales, en este caso cuando trabajamos en un polinomio, todas estas más c que vamos obteniendo de cada integral, mejor la juntamos en una sola y la colocamos al final. Entonces aquí la integral de a a la 0 por diferencial de x, pues solamente será a a la 0 por x. Porque el más c lo vamos a poner al final junto con los demás. Lo mismo acá. La integral de a1 diferencial de x sería dejar este a1. Entonces este x a la 1 le sumamos 1, serían 2. Y esto que obtenemos acá también lo ponemos abajo. Lo mismo acá, la integral de a a la a2 x cuadrada diferencial de x sería dejar esa a2 y a la x cuadrada sumarle 1, poner a2, sumarle 1 que sería x a la 3 y dividirlo entre 3. Luego aquí también lo mismo, ahí quedaría más a la 3, estamos trabajando con este, sumarle 1 sería x a la 4 entre 4. Y así hasta llegar a esta expresión de x a la n, que sería dejar a la n, poner x de n más 1 y aquí dividir todo esto entre n más 1. Eso es con respecto a la integral. Ahora si queremos hacer un ejercicio para practicar lo que hemos aprendido, podemos hacer un polinomio, por ejemplo, o sea, tener la antiderivada de un polinomio como este que dice x a la 6 más un medio de x a la 5 más un tercio de x a la 3 de x a la 3 más un medio de x cuadrada, voy a colocarlo acá abajo, un medio de x cuadrada más x. Como ya hemos visto cómo funciona la antiderivada o integral de un polinomio, pues ya sabemos directamente que la antiderivada la podemos expresar como f mayúscula de x o la podemos expresar como la integral de este polinomio f de x. Lo que diferencial de x. Tendríamos que colocar todo este polinomio acá, cubrirlo en paréntesis y al lado poner el diferencial de x. Luego tendríamos que repartir esta integral con cada término. Nos quedaría la integral de x a la 6, diferencial de x, más la integral de x a la de un medio de x a la 5, diferencial de x, más la integral de un tercio de x a la 3, diferencial de x, y así sucesivamente. Luego sacaríamos las constantes y finalmente aplicamos las fórmulas. Pero como ya sabemos que esto se hace simplemente sumándole 1 al exponente. De hecho, anteriormente, a ver si podemos regresar. Creo que ya lo eliminé. Bueno, solamente para recalcar, anteriormente no recuerdo si coloqué la constante de integración al final. Creo que no, en la respuesta final.
pero ya lo colocan ustedes. Siempre lleva una constante integración, no se les vaya a olvidar. Luego tenemos, bueno, aquí es entre 7, acuérdense, le sumamos 1, 7 y lo dividimos entre ese mismo resultado. Más, un medio lo dejamos, x a la 6 entre 6, más un tercio, lo dejamos ahí, x a la 4 entre 4, más un medio de x a la 3 entre 3, más x a la 2 entre 2. Y la constante integración, la que les comentaba, que creo que se me olvidó ponerlo anteriormente, pero ya lo ponen ustedes, o lo mencionas. Ya teniendo eso de ahí, bueno, voy a eliminar esto porque ya lo hemos integrado, ya hemos obtenido la antiderivada. Y esto de ahí, al final nos queda esto, sería x a la 7 entre 7. Y aquí sería multiplicar 1 por x a la 6, sería x a la 6. Y multiplicar 2 por 6, que serían 12. Luego, lo mismo acá, 1 por x a la 4, x a la 4. 3 por 4, 12. Luego más x a la 3, 2 por 3, 6. Más x, perdón, más x a la 2 entre 2. Y al final ponemos la constante. Esa sería la respuesta del antiderivado. De la función que teníamos, lo obtuvimos su antiderivada y es esta. Nunca olviden este más c en integrales indefinidas. Bueno, eso sería todo.